todo el círculo que armó es de entrada sionista, lo cual ya marca también, porque sionista, pues no necesariamente todos los sionistas son judíos, pero sí tienen ya una marca de cómo ven el mundo, ¿no? O sea, si yo soy sionista, tengo una visión del mundo. Y esa visión del mundo termina siendo muy globalista bancaria. Cuando se supone, ¿no?, que el señor Trump es proteccionista, que viene más conservador, ¿no? Y pues entonces hay una contradicción, otra de tantas que tienen las contradicciones. Cada uno podríamos sentarnos a ver que son unos personajes, algunos novedosos en juventud, pero que han defendido también al Estado profundo toda su vida. Un detalle importante, diversidad sí, en el sentido de que no todos son banqueros, que eso era lo que solía pasar desde incluso con Obama, con Bush, o sea, la mayoría banqueros, o sea, hasta el de salud. Entonces, claro, pues pensamiento de banqueros. Más diverso acá, más industria, más otros sectores, más juventud, pero sionistas, que al final de cuentas, una muy fuerte relación con el sector bancario judío, ¿no? Y aquí siempre detrás el señor, ¿no? Que claro, lo mismo. Se supone, si uno hace lógica de todo que es el discurso de Trump, que esto que es proteccionista, antiglobalista, pues iría en contra de BlackRock, que es lo más globalista, ¿no? Negocios globales, sin fronteras, ¿no? Neoliberal, libre mercado, me apodero de las pensiones en Francia, de las no sé qué en España, ¿no? De la reconstrucción de Ucrania y así. Manejo sectores. En todos los sectores estoy de a poquitos, ¿no? Entonces invierto en Tesla, invierto en no sé qué, invierto en BID, invierto, o sea, está en todo esto, señor. Entonces, claro, ¿a quién fue y le preguntó Trump de cuál era el secretario de Tesoro que debía poner? A Larry Fink también, curiosamente. Y curiosamente también el personaje que elige Larry Fink, no Trump, el que, bueno, le recomienda, es un señor, Scott Bessent, que trabajó con Soros, que ha manejado la fortuna de Soros y que viene también de esa escuela, ¿no? Y que claramente representa también el sector globalista, ¿no? Sionista, que no necesariamente, porque hay que entender que hay un sector sionista que no necesariamente es Netanyahu. Hay otros sectores sionistas que están en contra de Netanyahu, pero son sionistas. Este sería como ese tipo de sectores, ¿no? Que va a ser el secretario del Tesoro, o sea, claro, el secretario del Tesoro pues sí tiene que venir de la banca, claramente, ¿no? Pero le van a entregar a uno de los que estuvo con George Soros cuando se fueron en contra de la libra esterlina para cagarse también esa moneda. Entonces no es cualquier personaje. Y obviamente es un guiño a ese sector, porque claro, George Soros también es un perdedor a la hora de que gana Trump, porque no es su partido, no es donde tiene como las relaciones más fuertes, pero generan lazos, de algún modo, porque es el poder repartiéndose, ¿no? Ese poder repartiéndose, y para poder entender muy claramente cómo ganó Trump, hay que entender que no lo eligen los judíos, lo eligen los católicos cristianos sionistas también, que están regados en todo Estados Unidos y que tienen redes por todo el mundo. Por eso pongo aquí Santa Cruz de Bolivia, la segunda ciudad más importante de Bolivia, donde está el sector élite de poder, pues allá también está esta organización. Son un lobby. Están todos lados, está en Salento, en Colombia tienen allá una finquita donde hacen reuniones de cosas. Entonces, son un lobby muy grande, es una maquinaria muy grande que es la que elige a Trump porque defienden también los valores de Israel, obviamente con fuertes relaciones con AIPAC, pero son cristianos católicos, para entender muy bien también de dónde viene todo ese poder. En medio de todas estas decisiones de poder, hay una cosa que se llama el Proyecto 2025, que es como quieren los republicanos que con esta transición con Trump se afiancen como las raíces para que el Partido Republicano dure un periodo más grande, porque normalmente suele ser el Partido Demócrata el que gobierna. Esta llegada de Trump
golpea duramente al tema de la transición energética. No solamente por la idea de que Trump esté en contra del cambio climático, sino porque definitivamente, y eso viene desde antes, Estados Unidos y con la guerra de Ucrania y con todo lo que ha pasado, se ha dado cuenta de que no pueden superar a China en transición energética, que China lo supera. No quiere decir con eso que van a dejar de trabajar en esto, no, sigue estando ahí, pero no va a ser la prioridad, porque la prioridad para volver otra vez a Estados Unidos más fuerte es trabajar en lo que ya es el mejor. Y pues Estados Unidos es el mejor en petróleo, gústenos o no. Entonces, sobre esto van a fortalecer más la liquidez. Ahí es cuando les digo que ciertos sectores que ya tenían la liquidez para acá, ahora les toca decir, uy, güey madre, yo iba para allá, ahora debo venir, replantear y venir, negociemos, yo también voy para acá entonces. Entonces, a eso me refiero con ese cambio que genera Trump en las élites. Pero además, una razón que afecta a esta transición de este modo es que en la necesidad de que la tecnología que viene, la inteligencia, poder que haya todos esos flujos de data y de velocidad, no va a ser posible con esta energía. Esta energía no da ni siquiera la que tenemos hoy. Se va a necesitar energía nuclear y eso va a ser un cambio de paradigma brutal que se viene también. Por eso las COP y todos estos eventos son de banqueros que están pensando en estos negocios, cómo sacan productividad, y digamos que está cambiando muchísimo la matriz ahorita energética. Hace unos años era hacia acá y se va a seguir haciendo hacia acá, pero hay muchos casos de fracaso y los que son exitosos como China tienen unas dimensiones que quizás Estados Unidos ahorita no pueda invertir ahí, necesita invertir en otros sectores. Pero entonces viene esto que es muy importante, esto parece una bobada, pero es como que las tecnológicas están diciendo no me alcanza la energía con la que tenemos, necesito tener energía nuclear para poder tener todos esos universos, pues todos esos chips y todos esos sistemas neuronales funcionando para que la inteligencia artificial pues esté andando. Han presentado a Elon Musk, y hay que decir también esto, Estados Unidos, estas maquinarias que eligieron, no eligieron solo a Trump. O sea, ahora que he estudiado el tema más ya con estas semanas, eligieron también a Elon Musk. O sea, fue una elección partida, por eso al final fue tan importante este personaje, porque mucha gente, muchas de esas maquinarias, porque no son simplemente que la gente salió y dijo, ay, sí, no, son maquinarias que mueven mucho lobby y muchas cosas, confiaron, fueron a reuniones y dijeron, yo voy a invitar a mi gente porque confío en esto. Entonces, sobre esa base están vendiendo, incluso Musk, y en los eventos donde ha estado Musk, han presentado a Musk como el George Soros de la derecha. Lo cual me parece curioso que él mismo se vanaglorie de eso porque ha sido un gran crítico de George Soros. Entonces, como, entonces vos vas a ser entonces el capital buitre de acá, o cuál es tu papel entonces. Digamos que hasta ahora hay que decir que fue un lobby fundamental en que ganara Trump. Fue un lobby que terminó, o sea, hubo lobbies, maquinarias que iban para Kamala y que este señor con su lobby, reuniones y haciendo una cantidad de estrategias fue y les vendió la idea de que era para acá la cosa. Entonces, por eso es tan importante. Vamos a ver si no se agarran y se daña esta relación, pero por ahora se dice, miren, es tan importante, aquí tengo este mensaje, así que Elon Musk en estos momentos tanta importancia que le permitieron, por ejemplo, la libertad de reunirse con el embajador de Irán en New York para hablar temas de ese conflicto con Irán, lo cual es, pues, una cosa de muchísima seriedad, porque además Trump tiene una tensión muy fuerte con Irán porque Trump asesinó con drones a uno de los líderes más importantes de Irán. Entonces, es tan loco esto del poder de Elon Musk que en las primeras llamadas iniciales de Trump a muchos presidentes estuvo Elon Musk y lo presentaron. Como está presente Elon Musk, va a escuchar la llamada y ahí pues hablaron las primeras cosas, los saludos presidenciales, lo cual habla mucho de este poder. Y es que resulta que unas semanas antes, este señor, como les digo, ha movido unos lobbies tremendos, fue premiado 3 semanas antes de que era Trump como ciudadano global, ¿no? Los que van en contra del globalismo, los que...
en un evento liderado también por Karl Schwab, que hace parte del globalismo, que hace parte del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, ¿no? O sea, y aquí está Meloni y varios de estos ricos del globalismo también, donde lo premiaron, claro. Y eso hace parte de lo que les digo, de todas esas maquinarias y lobbies que estaban cerrándose antes para que quedara Trump. Ahí el Atlantic Council lo premió como ciudadano global, dándole poder cada vez más para tomar su papel, que se viene ahorita como un funcionario del gobierno de Estados Unidos a muy alta escala. Vamos a ver con qué va a salir este personaje. Pero entonces, esto que está pasando, que viene pasando de hace mucho tiempo, pero se afianza con la llegada de Musk de esta manera al poder, porque digamos que siempre ha habido tecnológicos, siempre ha habido personas de tecnología en Estados Unidos, ¿no? Hace parte de una de sus grandes virtudes, ¿no? Pero esta vez es un tecnológico que se mete en la política, que va a participar directamente, que movió maquinarias electorales, y que va a participar como funcionario. Entonces, de algún modo, lo que empieza a afianzarse aquí en esta llegada es el fortalecimiento del movimiento tecnocrático. Hay siempre la discusión de si ya estamos en una tecnocracia, y yo soy de los que digo que no. Faltan una cantidad de pasos más, como el control digital, lo del ojo, ¿no? Ya mucha gente lo tiene, ¿no? Control biométrico y así. Digitalizar el dinero, pero hay una cantidad de pasos que nos llevarían a una tecnocracia. Pero cada vez más se acerca. Uno podría decir que China tiene ciertas cosas de una tecnocracia. ¿Qué es esto de la tecnocracia? Es un movimiento, ¿qué fue el movimiento tecnocrático que quiso reemplazar a los políticos por los ingenieros? ¿Y qué queda de él hoy? Básicamente es eso. Básicamente es un movimiento que dice, ya los políticos hicieron lo suyo y fue re malo, que si hacemos un análisis general, sí, fue re malo, no ha funcionado. Ahora lo vamos a hacer los ingenieros, ¿no? Ahí, aunque Musk no es ingeniero, economista, pero pues tiene todo el conocimiento del pensamiento de un ingeniero. De esto se viene hablando hace mucho tiempo, desde 1933 ya se estaba hablando como desde la revolución industrial se va configurando, claro, la revolución industrial es un paso tecnológico del humano, ¿no? La ampliación de sus manos y sus fuerzas para generar una cantidad de producción y de cosas, ¿no? Eso se ha ido fortaleciendo y convirtiendo de una manera re loca desde finales del siglo, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Ya ahorita vamos a un movimiento donde la tecnología va a participar, donde tenemos asistentes tecnológicos hoy, día a día, ¿no? Que nos ayudan a tareas prácticas. Y viene el robot y vienen no sé cuántas locuras y el taxi autónomo. Pero no solamente eso, viene el hecho de que estas figuras que están desarrollando todo esto se monten en posiciones de poder. La tecnocracia. La tecnocracia, y aquí viene con un tema que está ahorita, la subida de Bitcoin, la cual a mí me alegra porque soy inversor en Bitcoin, pero hay que tener en cuenta que esto hace parte de esas cosas de la tecnocracia, ¿no? Sistematizar, digitalizar el dinero cada vez más hasta llevarnos a un punto, yo no sé cuánto tarden, a un punto en que solamente el dinero digital podrá ser el que funcione. Ya pasa en muchos lugares de Europa que realmente la gente no recibe billetes y todo eso. Eso hace parte todo, eso de una ingeniería social que viene hace rato configurándose, hace rato. Y uno de esos elementos de ingeniería social es PayPal, por ejemplo, que es una creación por un lado de Musk y por el otro lado de Peter Thiel, que es un elemento también clave dentro de la estructura política de Trump, que va a estar mucho más detrás. Esas personas que están detrás no aparecen tanto, pero ahí van a mover también un conservador, un tecnócrata de toda, o sea, un man que cree que la tecnología es todo. También Musk, pero digamos que este es más radical todavía. La tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social, la operación científica de todo el mecanismo social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. La tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social. Hay un proceso de ingeniería social. Bueno,
siempre ha habido procesos de ingeniería social, pero ahorita estamos en uno no muy claro, pero sí uno que se está dando ahí con una cantidad de pasos que hemos visto que han sucedido. Uno de esos elementos claves para la tecnocracia sigue siendo el cambio climático a pesar de todo. Porque claro, porque es una necesidad, por un lado, pero por el otro lado da mucha liquidez. Al ser una necesidad, al generar crisis, al generar miedo, les permite de muchos modos mover liquidez por ahí. Entonces, los republicanos, a pesar de que vayan en contra de todos los tratados y de las COP y de todo, van a ir por el mercado de carbón, porque eso genera deuda y les va a mover muchísimo dinero. Y en eso va a ser también fundamental Musk, porque Musk de algún modo en su proyecto tecnocrático representa también al cambio climático, a la transición energética, porque uno de sus productos está por ahí. Entonces, esto del mercado de carbono, que lo escuchaba Petro, lo escuchaba Boric, a varios, viene de acá, de todas estas ideas financieras de cómo endeudar a los países con el supuesto bondad de cuidar el Amazonas o el Darién o lo que sea, pero en realidad pues quedas engrampado con deuda y después te apoderas de esa zona. Entonces son temas que se van a mover mucho también. Entonces por eso y por esto del carbón, del mercado de carbón, es que va a seguir habiendo muchísima